Buenas tardes. Buenas tardes con todos. En este momento les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Me confirman, porfa, si es que se está viendo. ¿No? Sí, tal vez. Sí, sí se está bien. Listo, muy amable, gracias. Bueno, como les comentaba, nosotros vamos a continuar. Esta es una pequeña charla. Como ustedes pueden ver, el título es Técnicas de preparación, impresión y cementación en prótesis fija, incrustaciones, corona, puentes fijos. Como es de entender, conocimiento es un tema sumamente amplio. Poder abarcar a profundidad cada uno de los ítems es un poquito complicado, pero vamos a ver lo más esencial y lo más importante, ¿ok? Me presento con ustedes. Mi nombre es Carmen Escobar. Soy odontóloga general, graduada de la Universidad Central del Ecuador. Soy especialista en docencia universitaria. Fui ayudante de cátedra tanto de prostodoncia fija 1 como prostodoncia fija 2. Además, fui ayudante de cátedra en el área de metodología de la investigación en 1. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, y se encuentra en mi correo personal si desean escribirme. Ok, ¿qué vamos a tener preparado? Vamos a resumir en 4 ítems. Vamos a ver generalidades, técnicas de preparación, impresión y cementación. Como generalidades, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con prótesis fijas son restauraciones indirectas. Tenemos conocimiento de lo que es restauración directa y restauración indirecta. Una restauración indirecta es aquella que es confeccionada en el laboratorio a partir de un modelo maestro, es decir, un bloque rígido que va a devolver al diente la morfología y la función. Nosotros podemos encontrar incrustaciones, coronas y puentes fijos. Las incrustaciones van a ser las que recubren parte de la corona clínica, no la recubren por completo. Y nosotros vamos a tener una clasificación que nos interesa, que va a ser tres: inlay, onlay y overlay. ¿Cómo vamos a identificarles? Incrustaciones inlay va a ser la primera, va a ser la más chiquitita, la que no va a involucrar ninguna cúspide. Puede ser proximal con cúspide, MOD, o solo OD, MO. La online, esa va a diferir que sí va a estar comprometida una o más cúspides, pero no la totalidad de las cúspides. Esto es importante porque el overlay, en cambio, ese sí va a estar comprometido con todas las cúspides. Por ejemplo, si nosotros tenemos un premolar, el premolar sabemos que tiene dos cúspides. Y si se encuentran comprometidas las dos cúspides del premolar, viene siendo un overlay. Pero si tenemos un molar, el molar que tiene 4 cúspides y están comprometidas 2 cúspides, es un online. Como coronas, las coronas es una restauración extracoronaria está cementada, que recubre la superficie de la misma. Esta debe reproducir la morfología y los contornos de las partes dañadas de la corona, por lo que nosotros empezamos a hacer el tallado. Puentes fijos. Los puentes fijos es una forma que nosotros lo conocemos, pero el término correcto viene siendo prótesis parcial fija. Es más, los rehabilitadores, prostodoncistas prefieren ese término. Como nosotros podemos ver, es que conecta dos dientes para reemplazar el faltante de uno. Nosotros en la imagen podemos ver lo que es el pilar, el póntico va a ser el que va a asemejar el diente que está ausente, los conectores. Ok, como definiciones generales. Entonces, ahora vamos con lo que acabamos de ver a responder una de las preguntas. La pregunta nos dice: ¿qué tratamiento se realiza en un paciente que tome en cuenta la parte estética y presenta restauraciones filtradas en la superficie ocluso-proximales de los dientes 44 y 45 y en el diente 46 de las superficies vestibulares y superficie ocluso-proximal? Ya tenemos nosotros un poquito de conocimiento, pero también, como nos recomendó nuestra doctora la anterior semana, debemos ir descartando las opciones. Por ejemplo, la segunda opción nos dice restauraciones directas.
Al nosotros decirnos que necesitamos una parte estética, es decir, que necesita una parte estética alta, el laboratorio va a trabajar la parte estética mucho mejor si lo hacemos de una forma directa. Entonces, esa opción descartada. Nos quedan las demás opciones. Tenemos que ver cuáles son los dientes que nosotros estamos aquí empleando en el caso clínico. Estamos hablando del 44 y 45. Como eso sabemos, son premolares, es decir, tienen dos cúspides, pero en ningún momento nos están diciendo que estos premolares tengan involucradas cúspides. Entonces, aquí les tengo una ayudita. Con la imagen que acabamos de ver, sería la primera imagen de aquí. Déjenme ver si puedo ocupar el puntero en esta parte de aquí, que serían las incrustaciones. Este sería el inlay. Ahora vamos con la 46 y el diente 46 en cúspides vestibulares y superficie ocluso proximal. ¿Qué nos está diciendo cúspides vestibulares? Es decir, tiene solamente dos de las cúspides. No nos está hablando de todas las cúspides de la pieza 46. Por ende, en el 44 y en el 45 van a ser inline y en el 46 va a ser online. Por lo tanto, nuestra opción es la tercera. Inline en el 44, 45 y online en la 46. Sigamos con las técnicas de preparación. Las técnicas de preparación es un mundo en el prótesis, ¿ok? El diseño de una preparación para una restauración y su ejecución depende de 5 factores. Y estos 5 factores están basados en el libro de Schilling. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la preservación de la estructura dentaria, la retención y resistencia, durabilidad estructural, integridad marginal y preservación del periodonto. Como la preservación de la estructura dentaria, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que haber una buena comunicación entre el paciente y el profesional. Entonces, una vez que hay una aceptación por parte del paciente y siempre cumpliendo los requerimientos de la retención, es decir, que la retención nos permita, conviene salvar ciertas superficies que estén intactas, como nosotros tenemos el caso de las incrustaciones que acabamos de hablar. Estas incrustaciones solamente nos delimitamos a eliminar tejido dentario que se encuentra comprometido o dañado, dejando estructura sana, pero siempre viendo la retención y los márgenes que sean los ideales. Ahora vamos con la retención y resistencia. En prótesis fija, la configuración geométrica de la preparación dentada es muy importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos este espacio para que se coloque, tenemos un mini espacio para que se coloque la restauración, cemento y luego la estructura dentaria. Y este cemento tiene que estar con la compresión necesaria para proporcionar tanto retención como resistencia. ¿Qué entendemos nosotros como retención y resistencia? La retención va a ser que evita la salida del eje de vía de inserción. En cambio, la resistencia va a impedir el desalojo de la restauración por medio de fuerzas dirigidas en forma axial u obliqua. ¿Ok? Como podemos ver aquí en las dos imágenes que tenemos, aquí está hablando sobre cómo la retención cuando es una corona y una retención cuando es una incrustación. La retención en la corona va a estar dada por las paredes externas que están opuestas y en la parte de una incrustación por las paredes internas. Vamos con la durabilidad estructural. Una restauración debe contener una masa de material que pueda soportar las fuerzas de oclusión. El material puede ser su elección, coronas total de porcelana, coronas metal porcelana, o sea, mundo de materiales. Pero esta masa, ya sea cualquiera de los materiales que vayamos a elegir, debe quedar confinada al espacio creado por la preparación dentaria. Solo de esta forma, la oclusión va a soportar las fuerzas de masticación, pero también es muy importante que tenemos que hacer reducciones al momento de tallar, reducciones al nivel oclusal. Vamos a tener modelos inadecuados y modelos adecuados. Como nosotros podemos ver en la imagen, una reducción oclusal inadecuada no proporciona el espacio necesario para una restauración de metal de un grosor adecuado, porque tenemos que tener en cuenta que además del metal, también tiene que ir la parte del cemento, aunque eso es sumamente finito. Otra característica importante de nosotros al tallar los dientes es conservar la morfología del diente.
Tallar es simplemente replicar el mismo diente que está en grande, pero en pequeño. Es decir, si nosotros tenemos cúspides, debemos replicarlas al momento del tallado y no debemos hacerles estructuras planas. ¿Por qué? Porque esto se ve afectado tanto en la retención como en la resistencia. Ok, vamos con el siguiente que va a ser la integridad marginal. Para que una restauración pueda sobrevivir en el entorno biológico de la cavidad oral, únicamente si los márgenes están muy adaptados a la línea de acabado de preparación. Como podemos ver aquí, nosotros siempre tenemos que ver que el paciente sí esté comprometido con la limpieza, pero al no haber un buen sellado, van a existir microorganismos que van a filtrar y van a ver afectada la estructura dentaria remanente. Además que nos va a ocasionar problemas periodontales, problemas en las encías. Puede comenzar con una gingivitis y puede empeorar en una periodontitis. Vamos con el último, preservación del periodonto. La realización de las líneas de acabado tiene un efecto directo sobre la facilidad para fabricar una restauración y su éxito final. Porque, como les acabo de mencionar anteriormente, si una restauración tiene su línea terminal que se encuentra en constante contacto con la encía, va a ocasionar inflamación y por ende va a hacer que los tejidos gingivales busquen migración hacia apical y se va a quedar descubierta en parte de la raíz, parte, por ejemplo, si tenemos una corona metal porcelana, vamos a ver el metal, ya no queda nada estético cervical. Estos fueron los principios del tallado, pero también hay unos requisitos de las preparaciones protésicas. Otros autores como Mesomo, como Rosentiel, ellos nos dicen que para nosotros preparar un diente dependemos de cuatro factores: mecánicos, biológicos, estéticos y la facilidad de preparación. Comparten ciertos criterios con lo que acabamos de ver de los principios del tallado. Pero lo que más a nosotros nos importa como odontólogos va a ser la fuerza, los mecánicos, las fuerzas, la retención, la estabilidad y la estabilidad estructural. Quiero que tengan muy en cuenta que todo lo que acabamos de mencionar, la parte geométrica al momento de nosotros tallar es lo más importante. Entonces, para resumir y ya no seguir indagando en cada uno de estos, les puse una imagen que nosotros vamos a hablar acerca un poquito de la retención. El paralelismo exacto no es muy buscado, ¿ok? Aunque nosotros quisiéramos hacerlo en el momento de la clínica, es imposible, pero tampoco es necesario ni deseado. Lo que nosotros necesitamos es una cierta convergencia, no mucho, cierta convergencia para que el cemento tenga un mejor escurrimiento y por ende un mejor espesor de una película mínima para que pueda soportar las fuerzas de masticación. Aquí, como podemos ver en la imagen, las coronas clínicas cortas, que sería la primera imagen de acá, requieren de un paralelismo mayor para que exista una retención mecánica efectiva. Y por ende se admite una inclinación de 6 grados, como podemos ver en la imagen, 3 grados de un lado y 3 grados de otro. ¿Cómo nosotros tenemos este tipo de inclinación? La verdad, todos son con las fresas. Si nosotros elegimos bien el tipo de fresas, nosotros vamos a tener la angulación ideal. Por eso nosotros, o por lo menos se recomienda que para el tallado, si nosotros elegimos una fresa troncocónica punta redondeada y le colocamos paralela al eje longitudinal al momento de tallar, ya tenemos los 3 grados de inclinación que nos requiere para coronas cortas. Pero en caso de que existan las coronas largas, es mejor, hay mejor retención y nos permite hacer una ligera convergencia de hasta 20 grados, 10 grados de un lado y 10 grados del otro. Esto es importante porque casi siempre en el CASES nos suelen preguntar esto muchas veces y muy seguido. Bueno, entonces, coronas cortas, 6 grados, coronas largas, 20 grados, ¿ok? Pero no es que es 20 de un lado, es 10, 10, 3, 3. Ok. Las líneas de terminación. Oh, por Dios, no se ve. Bueno, falla técnica. En las líneas de terminación nosotros tenemos tres tipos de líneas de terminación, ¿ok? La que se encuentra yuxta, supra y subgingival.
Esto depende en nuestro sentido sobre. Siempre se recomienda lo mejor para que no esté en contacto con la encía, no haya inflamación y no haya complicación a futuro y el paciente tenga una buena limpieza, que sea supra. Pero por factores estéticos en la zona anterior, aquí hay una bastante pelea entre periodoncistas como rehabilitadores. Los rehabilitadores recomiendan una terminación SUF, pero los periodoncistas no están de acuerdo y ellos recomiendan una yuxta, pero no SUF gingival porque eso va a ocasionar irritación. ¿Ok? Entonces, tenemos una pregunta. Entre los principios mecánicos que se deben tener en cuenta al momento del tallado de una prótesis fija, el inicio de retención es muy importante. ¿Cuántos grados de convergencia oclusal total máxima se debe realizar en la preparación biomecánica para respetar este principio? Como nosotros vimos, en la corona corta se aceptaba hasta 6 grados y en la corona larga 20 grados. Entonces la respuesta sería de 10 a 20 grados. Tenemos otra pregunta. Un paciente con enfermedad periodontal generalizada controlada presenta caries en la cara oclusal de la pieza 26. Las cúspides distovestibular palatina se han fracturado y se observa extrusión de la misma por falta de pieza antagonista. ¿Qué tipo de terminación marginal en prostodoncia fija se recomienda en este caso? Aquí les puse una imagen, porque cada caso, lo ideal sería que ustedes se lo vayan imaginando, porque algunas a veces son preguntas trampa o tienen demasiada literatura. Aquí la clave o lo más importante es que nos avisan que hay una extrusión de la pieza. Al haber una extrusión de la pieza, ya no solamente estoy viendo la corona clínica, estoy viendo parte de la raíz, es decir, parte del cemento. Como nosotros sabemos, para cualquier terminación se recomienda siempre hacerlo en la corona. Por ende, si nosotros tenemos extrusión de esta pieza y tenemos tres tipos de márgenes, que va a ser yuxta a nivel de la encía, supra sobre la encía y sub debajo de la encía, vamos descartando. El sub es imposible porque no vamos a hacer el cemento, no sabemos, por ejemplo, hasta puede haber no nos da toda la información, podemos estar en furca. No podemos hacer una terminación ahí. Yuxta tampoco sería ideal porque estamos ya en raíz. Y en este caso, cuando hablamos de extrusión de piezas, vamos a hablar sobre una terminación supragingival. Ok, vamos a hablar sobre los materiales de impresión, pero espérame un ratito que tengo problemas con las diapositivas que no están completas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita es momento mientras yo me encargo de resolver este problema técnico. Ujú. No puede ser. Chicos, entonces esperémonos un ratito ya. Cualquier pregunta que tengan sobre lo del curso o sobre
El CASES, recuerden que ya estamos en algunos días, nos falta una semana y un poquito más. Una semana para ya empezar a ver el CASES. Recuerden hacer los simuladores seguidos y cualquier pregunta nos escriben para poder pasarles igual a los docs para que nos ayuden resolviendo. Y que esperemos un ratito. Listo, perdón, falla técnica, pero ok, continuemos. Esto ya vimos. Impresión. Ok, continuamos. Ahora sí. Una impresión es una huella o una reproducción en negativo que se realiza colocando un material blando, semifluido en la boca y permitiendo que éste se endurezca o se fragüe. Los de materiales de impresión en realidad pueden ser utilizados o son más bien utilizados para reproducir de forma exacta tanto los rebordes de edéntulos, que sí, los tejidos blandos, como la forma, la estructura de los dientes que vienen siendo los tejidos duros. Si nosotros hablamos de materiales de impresión, nos vamos a demorar toda una tarde. Así que voy a tratar de resumir lo máximo que se pueda. Nosotros en materiales de impresiones tenemos los elásticos y los rígidos. ¿Ok? Los rígidos que vienen siendo los no elásticos. Estas dos grandes categorías contienen todos los materiales de impresión dentales, pero nosotros para prótesis fija lo que nos van a interesar van a ser los materiales elásticos. Dentro de estos materiales elásticos se subdividen en dos tipos, hidrocoloides y elastómeros. Los hidrocoloides que nosotros ya conocemos, que viene a ser el aginato, todos esos son para modelos de estudio. Vamos a hacerlos a un ladito y nos vamos a enfocar en los elastómeros. Los elastómeros son materiales que muestran un comportamiento elástico como el caucho natural. Y vamos a dividirlos en cuatro, ¿ok? Vamos a tener el elastómero de polisulfuro, las siliconas de condensación, las siliconas de adición y los poliésteres. Los elastómeros de polisulfuro son elastómeros hidrofóbicos de origen natural que no son tan costosos en el mercado, o sea, que son fáciles de adquirir y tienen muy buenas características de resistencia, desgarro y viscoelasticidad, que nos va a ayudar y nos va a permitir para tomar impresiones secundarias mucodinámicas que puede ser en casos de paciente edéntulos. Es decir, en los elastómeros de polisulfuro más recomendamos para pacientes edéntulos, completamente edéntulos, que un poquito más que para prótesis fija. Para prótesis fija, por lo general, ocupamos dos tipos de siliconas, la silicona de condensación y la silicona de adición. Y en el caso, lo que más se pregunta son diferencias entre estos dos tipos de siliconas. Así que vamos a profundizar un poquitito en estas dos. La silicona de condensación, lo que más importa, bueno, además son polímeros a base de polidimetoxicilato. Estos, al momento que se polimerizan, van a tener una reacción que libera alcohol. Entonces, condensación va a tener como subproducto el alcohol. ¿Ok? Y tiene según el fabricante, una estabilidad dimensional de 2 a 3 días. Tiene unas muy buenas características de precisión y por eso se le ocupa más para prótesis fija. Ahora vamos con las siliconas de adición. Estas van a ser, al momento de que se polimerizan, estas no van a liberar ningún tipo de subproducto. Entonces, condensación, alcohol. Adición, no libera ningún subproducto. Pero, ¿qué es lo interesante de las de adición? Estas de siliconas de adición tienen un catalizador a base de platino que este puede ser sensible a algunas proteínas de látex, por lo que se recomienda que nosotros al momento de manipular este tipo de siliconas se lo realicen sin guantes o con guantes de nitrilo.
pero evitamos por completo los guantes de látex, por lo que les digo que el catalizador tiene una base de platino y esto puede interferir en el momento del fraguado, prolongando más el tiempo del fraguado del material. ¿Ok? Entonces, después de esta tenemos a los poliéteres. Estos son muy buenos, pero casi no se los ocupa porque son muy costosos. Y en el casi no suelen preguntar de esto. Ujú. Ya. Pregunta. Al realizar impresiones para una corona, metal porcelana, utilizando silicona de adición, ¿qué tipo de material de guante se utiliza? Como siempre se recomienda, vamos descartando las preguntas. Comencemos desde las de más abajo. Neopreno. ¿Alguien tiene idea de lo que es un neopreno? Pues googleémoslo. Ah, no, mil disculpas. Neopreno en realidad son los guantes con los que nosotros lavamos el instrumental o se ocupa para limpieza de baños o de aseo en general. Los guantes de silicona son los guantes con los que se lavan los platos. Por ende, en realidad, esta pregunta solo tiene dos opciones, la de nitrilo o la de látex. Nosotros tenemos dos opciones, la de nitrilo o la de látex. Como ya les dije, la de adición no tiene su producto como alcohol, pero tiene una reacción con el látex. Entonces, nuestra respuesta obviamente va a ser nitrilo. ¿Ok? Cementación. La cementación. Ay, la cementación en realidad es el espacio de unión entre la estructura dentaria y el material que es nuestra prótesis, que va a hacer que se unan estos dos. Pero para que exista una ideal retención siempre va a depender del tipo de tallado, del paralelismo, de la convergencia que se utilice. Los cementos disponibles, hay un mundo de cementos disponibles. Si nos ponemos a ver cada uno sus características, no vamos a terminar nunca. ¿Ok? Lo que nos importa es que vamos a tener fosfato de zinc, sílico-fosfato de zinc, policarboxilato, ionómero de vidrio y los compositos o las restauraciones, que por lo general hay una nueva moda, o sea, no nueva moda, sino nuevas estructuras que ocupan las resinas precalentadas para ocuparlas como cementos, pero no son todas las resinas. Toca ver qué resina, según el fabricante, nos permite precalentarlas para poder ocupar esto. Los cementos que sí, no tenemos que utilizarlos para cementaciones ya definitivas es el óxido de zinc y el eugenol. Independientemente de qué cemento nosotros vayamos a elegir, es muy importante que tienen ciertas características que tienen que compartir, como por ejemplo, el agente de unión ideal tiene un tiempo de trabajo largo, es decir, se adhiere bien tanto a la estructura dentaria como a las aleaciones, que pueden ser, por ejemplo, metal, cerámica, porcelana y todo el tipo de estructuras que nosotros podemos manejar. Tenemos que tener en cuenta que ciertos cementos van a presentar características, o mejor dicho, deben presentar características biocompatibles. Y también tener en cuenta que cada cemento que nosotros ocupemos se deben seguir los pasos indicados por el fabricante. Si nosotros por algún motivo nos saltamos algún paso, se ve comprometida la longevidad de la restauración. Vamos a ver. Un paciente pregunta. Paciente de 38 años acude a la consulta por presentar el diente 36 con una caries profunda. Durante la remoción de la lesión se observa una cavidad mesio-ocluso-distal con compromiso de cúspides funcionales. El plan de tratamiento de elección es una incrustación de cerámica que debe ser cementada con un ionómero de fragado dual. ¿Qué propiedad es la más importante dentro del proceso de cementación? Consistencia y espesor de la película, resistencia mecánica, solubilidad y desintegración y tiempo de trabajo. Vamos descartando cada uno. Tiempo de trabajo, eso lo define en realidad cada fabricante. Es decir, todos los cementos van a tener un tiempo de trabajo diferente, pero no va a verse influenciada en este tipo de casos. Solubilidad y desintegración. La solubilidad y desintegración por lo general van de la mano cuando una prótesis no está bien adaptada y fluido como la saliva va ingresando y existen las filtraciones que va desintegrando la capa de cemento.
Consistencia y espesor de la película. La consistencia, más bien, el espesor de la película va de la mano con el tipo de preparación que nosotros hicimos al momento de tallar el diente. Si nosotros hicimos unas reducciones oclusales bastante grandes, no considerando el espesor que se recomienda de 1,5 a 2 milímetros a nivel oclusal, dejamos demasiado poco, demasiado ancho, cualquier tipo de cemento se ve influenciado, pero no es por el cemento, es por el tallado que nosotros realizamos. Entonces, en realidad, la respuesta correcta viene siendo la resistencia mecánica. Bueno, con todo esto, traté de resumirles lo máximo que se puede este tipo de temas, pero como ustedes ven es bastante amplio. Si nosotros nos quedábamos en cada uno de los temas, que es hermoso, que todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Si es que nosotros comprendemos bien la teoría, bien la ciencia, nosotros vamos dos cosas. No solamente a pasar el examen, sino vamos a aprender a analizar casos porque cada caso clínico es único, pero nosotros tenemos que tener los conocimientos y las herramientas para poder diagnosticar y elegir un plan de tratamiento ideal para cada paciente. Por lo que nosotros como Merna tenemos diferentes tipos de apartados que nos ayudan simplemente para el examen, pero no solamente es para el examen, también es para aprender. Tenemos los cuestionarios donde vamos resolviendo cada una de las preguntas y explicamos por qué sí es una opción, por qué no es la otra opción, y nosotros al leer por qué es una opción y por qué no es otra opción, estamos aprendiendo. Así que bienvenidos y sigan continuando con este tipo de información, de aprendizaje. Si quieren, nosotros siempre manejamos con nuestros códigos de descuento. El código de descuento en este día va a ser CE10 MEDNA. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran profundizar, no duden en hacerlo. Muchas gracias, Carmita. Gracias a todos, chicos, igual por su atención. Espero que hayan aprendido mucho. Estuvo súper cool lo que entendí y lo que estudié, lo que entendí y escuché bien. Y eso, para cualquier duda nos preguntan. Ahorita sería tiempo de preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias, Carmita. Listo. Gracias. Claro que no. Entonces, gracias, Carmita. Todo igual a los grupos del Choices de los que ya están en el curso, se les va a enviar la grabación. Y eso, gracias, chao. Hasta luego, chao.